Ya en el canal tenemos varias recetas de pan para esta temporada y este año no podía ser la excepción. Por ello es que te comparto este pan dulce navideño que además de que es muy fácil queda muy bonito, como un tipo de remolino lleno de frutos secos en su exterior y una miga muy suave y esponjosa en el interior. Dicho esto, te invito a que me acompañes a prepararlo. Comencemos añadiendo 5 gramos de levadura seca de panadería a un recipiente alto y después de 350 gramos de harina, que puede ser harina de fuerza o de la de todo uso, vamos a tomar unas 2 a 3 cucharadas que agregaremos sobre la levadura. Reservamos el resto de la harina para más adelante y continuamos. De 40 gramos de azúcar que usaremos para el pan, tomaremos solo una cucharada que agregaremos sobre la harina. Lo demás lo vamos a agregar más adelante a la masa. Y ya para terminar con el prefermento de 120 mililitros de leche tibia, vamos a vaciar solo un poco, unos 60 a 70 mililitros aproximadamente, tampoco hay que ser tan exactos. Mezclamos a disolver todo muy bien y después vamos a esperar a que este prefermento doble o triplique en volumen. Esto puede tomarte de unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Posteriormente mezclemos el resto de la harina con 6 gramos de sal. Mientras hago esto, te recuerdo que los ingredientes también los puedes encontrar en la cajita de información y al final del video. Ok, hagamos un pozo en el centro de la harina en donde vaciaremos los ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que ya triplicó en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Como ves, queda algo espeso, pero es normal. Solo usa alguna espátula o cuchara para retirar todo. Seguimos con 2 huevos, el equivalente a 100 gramos de líquidos, los cuales batiré ligeramente solo para poder incorporar mejor con los demás ingredientes. Vámonos ahora con el resto del azúcar. Ya saben que ocupamos solo una cucharada en el prefermento y 10 gramos de azúcar vainillado, que si no consigues solo sustituye por 10 gramos más de azúcar y pones pasta de vainilla o alguna esencia que a ti te guste. Para dar más sabor al pan, vamos también a añadir la ralladura de una naranja. A mí en lo personal me encanta el sabor a naranja en los panes navideños, pero bueno, si tú gustas puedes omitir también. Mezclemos a combinar bien los ingredientes líquidos para posteriormente ir incorporando la harina y el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Te comento esto de la leche porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras, por lo que es importante al final terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Debe de quedarte una masa húmeda, no seca. Si aún sientes la masa muy seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo te comento en el video. Eso sí, no creas que la cantidad de líquidos va a variar muchísimo porque no es así. Quizá unos 10 a 20 mililitros más o menos. En fin, yo aquí ya siento que la masa está perfecta, así que vamos ahora a retirar del bol y coloquemos en una superficie limpia y seca para comenzar a amasar por unos 5 minutos o hasta que la masa deje de verse tan rugosa. Como puedes notar, esta masa no es tan líquida, se puede manejar o manipular fácilmente, pero aún nos falta ir integrando las grasas. Así que nada, amasemos y amasemos, relajémonos un poco del día y bueno, pues ya que se ve así como la del video, algo suavecita, vamos a ir incorporando las grasas. Esta vez yo usaré mantequilla y un poco de aceite. Primero 50 gramos de mantequilla, que debe ser mantequilla sin sal, cortada en cubitos y que está a temperatura ambiente. La vamos a ir integrando por partes. Comenzamos con unos 20 a 30 gramos y ya que esté bien incorporado, agregaremos otros 20 a 30 gramos más y así hasta que terminemos con la mantequilla. Aunque también puedes ir intercalando con 20 gramos de un aceite vegetal neutro. Yo utilizo aceite de oliva suave. Ahora que si para este pan solo quieres usar mantequilla, puedes hacerlo sin ningún problema, ya sabes, nada más omites el aceite y en este caso pues vas a necesitar 70 gramos de la mantequilla.
En este punto la masa debe sentirse más aguada. Si se te complica, solo cubre y deja reposar unos 20 minutos. Yo la verdad es que prefiero continuar amasando y lo hago al inicio golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma, recogiendo y así hasta que ya puedo, continúo empujando y envolviendo la masa y voy intercalando. Pero bueno, utiliza el procedimiento que a ti se te haga más fácil. En cuanto al tiempo de amasado, este va de 15 a 20 minutos o hasta obtener una masa suave y elástica que no se rompa al estirar. En ese momento formamos una bolita y vamos por un recipiente amplio al cual le vamos a untar un poco de aceite para que así la masa no se pegue. Y hablando de la masa, la colocamos dentro y también le untaremos un poco de aceite por encima para que así no se seque. Posteriormente vamos a cubrir con un trapo o papel film y dejaremos reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 25 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Ya sabes que puedes revisar si ya está lista tocando ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que vamos a retirarla del bol y colocamos en una superficie limpia y seca, en donde la vamos a doblar suavemente para poder remover las burbujas de aire que se han formado. Y ya que hicimos eso, pues formamos una bolita otra vez y cubrimos con un trapo húmedo para dejar reposar de 10 a 15 minutos. Esto ayudará a que podamos estirar mucho mejor nuestra masa. En mi caso, después de 15 minutos voy a retirarle el trapo y voy a espolvorear un poco de harina en la mesa de trabajo. Trata de ser generoso para que así la masa no se pegue y también coloca la parte que está un poco más seca tocando la mesa. Posteriormente espolvoreale un poco más de harina por encima y ve estirando como te muestro en el video, del centro hacia afuera, comenzando con las manos y después con un rodillo igual ligeramente enharinado vamos a estirar a formar un rectángulo de 42 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de largo. Como ves, es muy fácil darle forma y esto es por el tiempo de reposo que le dimos. Pero bueno, ahora vamos a untarle un poquito de mantequilla por encima. Nada, unos 50-60 gramos será suficiente. Y mientras distribuyo en toda la superficie, te pregunto, ¿qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando, te invito a que te suscribas al canal y también a que visites el último video o la lista de reproducción de panes navideños, en donde encontrarás muchas otras recetas de panes que pueden ayudarte. Ok, ahora opcionalmente espolvorea un poco de azúcar o azúcar con canela por encima. Sé generosa o generoso, pues esta le dará mucho sabor a tu pan. Y claro que al ser un pan de Navidad no pueden faltar los frutos secos. Yo esta vez usaré arándanos secos porque son los que me gustan, pero bueno, también puedes utilizar pasas y combinar con nueces picadas, almendras picadas, etc. Yo quise mezclar con chispas de chocolate. También, si lo deseas, puedes usar solamente las chispas de chocolate, cuestión de gustos. Cantidades aproximadamente de 50 a 70 gramos de cada uno. Ahora nos ayudamos con el rodillo y vamos presionando ligeramente como te muestro en el video, solamente para que así al formar el pan no salgan volando los frutos secos. Y vamos enrollando con cuidado pero con decisión. Como puedes ver, es un procedimiento muy sencillo si estiramos correctamente nuestra masa y también si presionamos ligeramente los frutos secos. Asegúrate de acomodar por los lados cada cierto tiempo para que así la barra te quede del mismo tamaño por todos lados. Estira y presiona con tus dedos la orilla de tu masa y enrolla. Por último, toma la barra, pincha las orillas para que así no se abra y después volteala nuevamente para colocar las costuras abajo. Acomoda muy bien, toma un cuchillo, deja de 1,5 centímetros a 2 centímetros sin cortar y comienza a pasar el cuchillo por en medio como te muestro en el video. Asegúrate de usar un cuchillo filoso para poder cortar mucho mejor y así no se pegue la masa. Yo la verdad es que sí tuve que pasar el cuchillo 2 veces. En fin, darle forma es tan fácil como tomar uno de los extremos e ir enrollando como te estoy mostrando. Y sí, aquí es donde pueden salir volando los frutos secos
si no los presionaste con el rodillo, pero como yo sé que lo hiciste, verás que casi ninguno se sale de su lugar. Y nada, vamos enrollando y enrollando hasta terminar. Por lo mientras te pregunto, ¿cuál es tu pan de Navidad favorito? Déjamelo en los comentarios, que la verdad es que me encantaría saberlo. Ok, por último estira un poco y coloca la punta por la parte de abajo del pan. Y así con cuidado vamos a ponerlo en un molde de 18 a 20 centímetros de diámetro, el cual puedes forrar con papel para hornear, como hice yo, o solo engrasar y enharinar ligeramente. Ya listo, cubrimos con un trapo ligeramente húmedo o con papel film y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Normalmente esto te tomará un poco más de la mitad del tiempo del primer reposo. En mi caso, a los 40 minutos ya se ve perfecto, así que le voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharada de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto va a ayudar a que dore bonito el pan. Y ahora sí, llevemos al horno, que ya debe estar a 175 grados centígrados si es eléctrico y 180 grados centígrados si es de gas. Como verán en un momento, puse la rejilla un poco más abajo para que así no se queme la parte de arriba del pan. Aunque bueno, si notas que va dorando muy rápido, solo cúbrelo con papel aluminio. El tiempo de horneado va de 40 a 50 minutos. El mío estuvo listo en 40 minutos. Para revisar si está listo, puedes sacarlo y con tus nudillos lo tocas suavemente. Si suena hueco, ya está perfecto. Vamos a dejarlo solamente unos 5 a 10 minutos en el molde y posteriormente retiramos para colocar en una rejilla y así dejarlo enfriar completamente. Créeme que ya inundó su delicioso aroma toda la casa, pero toca esperar un poco para probarlo. También te recomiendo que al sacarlo del horno le untes un poco de mantequilla por encima para que brille bonito. Y una vez frío, a decorar. Puedes hacerlo solamente con azúcar glass, como esta vez hice yo, o pues le pones un glaseo simple. Este se prepara mezclando azúcar glass con leche, azúcar glass con jugo de naranja o limón. Y decoras con más frutos secos por encima para que así se pegue al glaseado simple. Esto ya te lo mostré en el pan dulce y te voy a dejar el link de esa receta en la cajita de información. Aunque así solito con azúcar glass se ve para mí perfecto. Y bueno, llegó el momento que a mí más me gusta, a probar. Te voy a mostrar cómo queda por dentro este pan. Mira lo suave que está, súper esponjosito, húmedo, con un toque de naranja y frutos secos. El sabor perfecto para esta Navidad. Además, como pudiste ver en el video, pues fue muy fácil prepararlo. Y bueno, pues antes de irme, quiero agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. También a ti que estás viendo en este momento el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.